¿Qué tal? Dios te bendiga. Eh, Hoy quiero bendecirte y espero que estés bien. Y si no, déjalo en los comentarios. Estaremos orando por ti, por algún familiar o por tu preocupación. Bien, hoy tengo algo para compartirles. La palabra de hoy es Mateo 20. Y dice así: los trabajadores en la viña. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasa en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarle el salario de un día completo y los envió a trabajar, como a las 9 de la mañana. El dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados. Entonces le preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño le dijo: vayan a trabajar a mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págale, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores, que llegaron a las 5 de la tarde, y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que ellos le pagarían mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a uno de ellos: mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te gastaste y vete. No es problema. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo: así, los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Bien, ¿con qué dificultad se encontraba Jesús, ¿no? Al intentar que los discípulos entendieran, comprender las dimensiones del reino de los cielos. Gente que vive en el mundo natural, ahora Jesús quería que ellos de alguna manera pudieran entrar en las dimensiones del reino de los cielos. Otro mundo. Dicho de otra manera, Jehová le dijo a Israel: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Más altos son mis pensamientos y mis caminos que los suyos. Como si los caminos y los pensamientos de Dios anduvieran en una longevidad de onda diferente, mucho más elevada en otra dimensión, por encima de las dimensiones naturales. ¿Cómo hacer para que hombres sencillos y comunes que viven en una visión natural de la vida pudieran entender y entrar en la cosmovisión del reino? Pudieran ver de la misma manera como Jesús lo veía. Así que para explicar algo tan complicado, para poder bajar a nivel de ellos, tomó una situación cotidiana común como la del obrero de la plaza. Era la época de la vendimia y aquella plaza no era una plaza de holgazanes o de vagos que se concentraban para matar al día. Esa era una plaza donde venían los jornaleros con sus herramientas de mano, con sus palas y picos, una especie de bolsa de trabajo, para que los dueños de los viñedos fueran a emplearlos. Jesús trataba de explicarles para qué vieran el propósito de aquel lugar, que era la oportunidad, que el reino de los cielos era y es como aquella plaza, era un momento y una oportunidad. Era el momento, era el momento de la vendimia, era el tiempo de los dueños
De las vendimias se desesperaban porque había un peligro el que las lluvias tardías y tempranas llegaran, y si llovía sobre las uvas el granizo iba a destruir la vendimia, así que había una nueva mezcla de sensaciones. Por un lado, la alegría del éxito, de haber llegado a una cosecha abundante, pero por otro lado estaba esa suerte de sensación de peligro, pues una lluvia tardía en horas o en momentos podía derrumbar el éxito, y en aquella plaza se conjugaban los hombres que venían a buscar la oportunidad de trabajo. Y un dueño de las fincas que venía cargado de entusiasmo y de alegría por el éxito, pero al mismo tiempo con el temor de una lluvia tardía. Y esto es el reino de los cielos, dijo Jesús a sus discípulos. Tiempo y oportunidad acontecen a todos por igual. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo y su hora, tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de esparcir y tiempo de recoger. Y aquella plaza era el tiempo y oportunidad, dos momentos que se conjugaban y que se contraponen entre sí. Por un lado, la alegría de la gran vendimia, y por el otro, la tristeza de la posibilidad de una lluvia destruyera todo. Así que era un trabajo contra reloj, y así es la vida, que nos coloca ante un nuevo desafío. Por un momento el éxito, la ganancia, pero al mismo tiempo el riesgo de la pérdida y del fracaso. Jesús trataba que sus discípulos entendieran el momento y la ocasión. Así es el reino de los cielos, donde se conjugan el éxito y la posibilidad. Es la palabra del Señor cuando dice: he puesto delante de vosotros el bien y el mal, las cosas paralelas, como si corrieran juntas. Escoge pues el bien para que vivas. En la plaza había oportunidad de empleo o de desempleo, de éxito o de fracaso, y así es el reino de los cielos. Él se presenta y hay oportunidad de ocupar o de rechazar el llamado. En el mismo momento, uno acepta a Jesús de Nazaret y transforma su lamento en baile y se vuelve victorioso. Mas el que lo rechaza comienza un largo descenso a la miseria misma. La Biblia menciona el día en que cayó el rey David como un momento y una oportunidad mal usada. En el año en que salían los reyes a la guerra, en el momento de la guerra, David se quedó en el palacio y fue seducido por la belleza de una mujer que lo llevó hasta el grado de locura, que implementó una estrategia asesina para deshacerse del marido y finalmente estar con ella, ¿no? Bien dice la palabra: en el año que los valientes salen a la guerra, cambió la situación en un momento inoportuno. Jesús le habló de la oportunidad de aceptar y vivir, o de rechazar y morir. También le habló de 3 tipos de ingresos al reino de los cielos. El hombre se fue a la plaza desde muy temprano, pero a la hora hebrea serían las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ese es el día, es el día hebreo, comienza a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Y dice que el primer gran grupo entró a la hora tercera, que serían las 9 de la mañana. El segundo grupo entró a la hora sexta, que sería las 12 del mediodía. Y a la hora que el sol está en su apogeo, algunos entraron a la viña. Y por último hubo otro remanente de personas, los de la 11ª hora, aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando faltaba una hora para que el día terminara. De una manera muy simple que Jesús trataba de explicarle, era que el reino de los cielos hay gente que entra en el ardor de la juventud, en la mañana de la vida, pero también hay un grupo de personas que ingresan en la madurez, en la mitad de la vida, en su pleno vigor, y por último los que ingresan en la 11ª hora, en la sombra de la vida. En Apocalipsis se menciona 12 puertas. Una puerta está en la dirección del este, a la aurora de la vida, donde nace la mañana, refiriéndose a las personas que nacen desde temprano, en el camino del Señor. Pero la otra puerta, la del oeste, la del poniente del sol,
cuando casi la vida se le acaba, a, a todos los que nacen a juventud, los que entran en la madurez de la vida y los que entran cuando casi la vida se les acaba, todos son amados por el Señor y son recibidos en el reino de los cielos. Sin embargo, para los últimos pareciera haber una ley de compensación que les retribuye. Lo que el profeta menor declaró: yo restituiré lo que se comió la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta. Todos son amados de igual manera por Dios, pero los que entran tarde son recompensados. Para aquellos que tenemos desde la juventud la experiencia con Cristo, es un privilegio, pero hay diferencias con aquellos que entran tarde al camino del Señor y vienen precedidos con una experiencia de vida. Son dos cosas diferentes, una es experiencia de vida y la otra es vida con experiencia. El que viene con su haber con experiencias amargas, con dolores y sufrimientos, con sombras y conflictos y miserias, entra en la viña, pero con todo ese bagaje nefasto. Por el contrario, los que entran primero, los que logran, es una experiencia de vida victoriosa en Cristo Jesús. Y Jesús quería hacerlo entender que siendo antes o después del momento en el que uno llega a sus pies, da igual, es lo mismo, pues el reino de los cielos es oportunidad. Es entrar, sea primero, segundo o tercero, o tal como entre a Dios lo va a recibir. Los obreros de la 11ª hora, los de las 5 de la tarde, estaban allí en la plaza. Habían entrado los de las 6 de la mañana, los de las 12 del mediodía y los de las 3 de la tarde. Y al faltar una hora, el dueño de la viña fue a dar una última vuelta y fue movido a misericordia. Tuvo compasión por varias razones. La primera es que los obreros habían permanecido en la plaza con sus palas y picos, esperando horas y horas, viendo pasar a unos y a otros con la suerte de ser elegidos y quedando ellos a la espera una y otra vez. El dueño de la finca quedó impactado, pues ese puñadito de obreros había permanecido allí. Jesucristo una y otra vez en sus enseñanzas decía: permaneced. El que permanece en mí y yo en vosotros lleva fruto, el que permanece en mi amor. Y aquellos obreros de la 11ª hora habían permanecido. ¿A dónde podían ir? ¿En qué otro lugar podían estar? ¿Cuál era el lugar donde algo habría de pasar? Tal vez unos a otros se dirían: volvamos a casa, volvámonos. Y alguno contestaría: es que si hay un lugar donde pueda pasar algo, es acá, y solo acá. Si existe un lugar donde podamos ser escogidos, es solo este. Permanezcamos pues aquí. Este es el lugar del encuentro, donde podemos hallar al dueño de la viña. Y los obreros de la 11ª hora son hijos de Dios que saben permanecer en el lugar, que a pesar de que aún no han sido sanados, que aún no consiguen trabajo, que no han pagado sus deudas, que aún no han recibido nada, se dicen: ¿a dónde vamos a ir? Permanezcamos aquí. Aunque no tocó ayer, aunque todavía no sea el día de hoy en el que el Señor me llame, permanezcamos en la plaza del encuentro. Que en algún momento el dueño de la viña vendrá por nosotros. Permanencia. Los obreros de la última hora son los que permanecen aun cuando la vida se les está cerrando, aun cuando parece que el dedo no le esté señalando. Lo que dijo Pedro: ¿a dónde iré si tú solo tienes palabra de vida eterna? Los obreros de la 11ª hora son los que todavía no fueron sanados, todavía no les cambió la economía, todavía no pagaron las deudas, todavía no consiguen trabajo, pero aún no se desalentaron. Estos obreros tenían la certeza de que algo ocurriría, no fueron presas de la desesperación, permanecieron con el optimismo en alto, allí, con los palos y palas, esperando. Y si hay algo que afecta a la vida cristiana, es la gran falta de permanencia, el desánimo de no haber concretado lo que esperábamos, la tristeza de no entender por qué Dios todavía no lo hace. Y otro detalle de estos obreros era el espíritu. Los primeros tuvieron un contrato, dice el pasaje, que convinieron y pactaron con el dueño de la viña.
tanto trabajo, tanto presupuesto, celebraron un contrato, un acuerdo de partes. El jornal era un denario. Es que hay obreros en la viña del Señor que entran por contratos. Te doy para que me des. Te obedezco para que me bendigas. Vengo para recibir. Y se establece una relación de contrato. Hago lo que tengo que hacer para que Dios me dé lo que me tiene que dar. Y estos son aquellos que se sienten frustrados, son los que vinieron a reclamar, son aquellos que se sienten a reclamar al Señor por los que habían trabajado tan solo una hora y habían cobrado lo mismo. Mas el Señor les respondió a ellos, no les tenía que importar, pues se les había cumplido el trato que habían acordado. Por el contrario, los obreros de la 11ª hora no tuvieron acuerdo ni contrato. A estos, lo único que les interesaba era trabajar en la viña y dejaron a criterio del dueño la remuneración o el beneficio otorgado conforme a lo que él les placía. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Lo único que les interesaba era trabajar. Y Jesús dijo, en el reino de los cielos hay hombres y mujeres de estos dos tipos, los que entran por lo que Dios puede dar y esperar retribución, y cuando esto no ocurre se fastidian con el Señor, con la iglesia, porque se supone que habían pactado con Dios. Si vengo a la iglesia, si me convierto, se supone que me tiene que sanar, que me tiene que bendecir. Pero los obreros de la 11ª hora vinieron por el privilegio de amar a Dios y adorarlo sin retribución alguna, solo buscando servirle y amarle, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El reino de los cielos es la oportunidad de aceptar y ganar, o de rechazar y perder. Es también para todas las edades, primera hora, mediodía o cuando el día reclina. Y es como los obreros de la 11ª hora que supieron y quisieron esperar y permanecer. Fueron las palabras de Jesús: los últimos serán los primeros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Conclusión: estemos siempre listos y atentos para escuchar el llamado, para que cuando se produzca respondamos sin impedimento y así podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el objetivo y metas es que Dios tiene un propósito con nuestra vida, que no debemos de fallecer si todavía no alcanzamos lo que anhelamos en Dios, que fuimos llamados a trabajar en su viña, que dependerá de nosotros aceptar o rechazar su llamado. Espero que te sea de bendición este mensaje. Amén.